Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 144. Asesinato. Narración. Punto de vista. Alf decidió no desanimarse por lo mal que terminó su intento de asesinato. Mientras el cuchillo aún estaba entre los dedos de Beru, rápidamente saltó hacia atrás. Estaba a punto de zambullirse en el suelo y entrar en una sombra, pero sintió que su espalda golpeó algo duro, aunque definitivamente no era una pared. ¿A dónde vas? Apenas empezamos a hablar y quieres irte, dijo Beru mientras su mano con garras agarraba la cabeza del hombre, envolviendo completamente sus dedos con garras alrededor de su rostro y dejando profundos cortes. El asesino hizo un grito silencioso cuando también se enojó. No voy a ser maltratado por una puta hormiga. Fue su pensamiento cuando todas las sombras en la habitación parecieron cobrar vida y entrar en acción. Formaron zarcillos y cadenas, todos girando y moviéndose por la habitación de manera amenazante. Todos ellos se expandieron hacia Beru, quien solo ladeó la cabeza al verlos. Manipulación de sombras. Tu peculiaridad parece bastante útil. El insectoide simplemente dejó escapar una bocanada de aire humeante, mientras la temperatura aumentaba en la habitación. Las llamas aparecieron alrededor del cuerpo de Beru, la luz apartó todas las sombras mientras Beru aún sostenía la cabeza del hombre con la única mano que tenía que no estaba en llamas. Alf, en este punto, todavía no estaba tan asustado como debería. Era un hombre orgulloso y de corazón frío, incluso cuando se enfrentaba a una muerte segura y sus posibilidades de supervivencia disminuyan frente a él, todavía se aferraba a su orgullo, negándose a mostrar miedo o debilidad en su mirada. Comenzó hacia Beru, entre los dedos con garras que se clavaban en su cabeza. Beru no reaccionó a su mirada, solo se encogió un poco de hombros, en verdad, sus propias llamas oscurecían un poco su mirada. Alf se dio cuenta rápidamente a eso también, y él no era del tipo que dejaba pasar esa oportunidad. Con sus manos libres, se agarró la espalda y, de dos empuñaduras angulosas, sacó dos machetes torcidos. Con un kukuri en cada mano, se movió rápidamente para cortar el brazo de Beru. Sus espadas estaban cubiertas de sombras, haciéndolas parecer tan negras como el exoesqueleto de Beru. Beru obviamente notó su movimiento, pero no estaba exactamente en pánico pensando en cómo detenerlo. Ni siquiera estaba preocupado al ver el cuchillo. ¿Por qué? He visto ataques que parecían mucho más peligrosos por parte de personas que planeaban sus peleas de acuerdo con mis habilidades. Al menos Redestro y Overhaul tienen alguna forma de matarme, pero este tipo entró a ciegas. Beru estaba menos que impresionado con su asesino, había pensado que un intento de asesinato contra su vida había sido bastante mediocre. Había esperado que sus enemigos enviaran al menos un equipo completo de asesinos, todos preparados para luchar y contrarrestar sus muchas habilidades. Pero todo lo que obtuvo fue un tipo demasiado emocionado e impaciente con una peculiaridad medio decente que estaba tratando de pelear con él. Claro, traté de tomar a Beru por sorpresa, pero ese intento fue tan malo que bien podría no haberlo intentado. Se sabía públicamente que Beru tenía innumerables peculiaridades, muchas de las cuales estaban destinadas a garantizar su hiperconciencia de su entorno. Todo lo que Beru pidió fue un poco de profesionalismo de sus posibles asesinos. Al menos haciendo el mínimo esfuerzo para aprender más sobre sus habilidades antes de saltar de cabeza. Honestamente, Alf sabía bastante sobre los poderes de Beru. Pero no pensó que Beru pudiera reaccionar a tiempo. Después de todo, había sido capaz de observarlo y seguirlo durante tanto tiempo. Al final, su impaciencia y confianza sacaron lo mejor de él, y ahora se enfrentaba a esta lucha sangrienta. Beru sintió que su mano era cortada, su exoesqueleto siendo arañado repetidamente por el furioso ataque del hombre. Aún así, Beru se negó a dejarlo ir. Si se mete en las sombras no sé si podré atraparlo. Era la respuesta obvia. Como sabía que su esperaba podía entrar y salir de las sombras, obviamente no permitiría que eso sucediera.
Tampoco tenía idea de cómo usar la peculiaridad del hombre, por lo que seguirlo también era improbable. Si aprieto un poco tilde tu cabeza se romperá como un huevo. Habló Beru mientras el fuego a su alrededor se extinguía. El finalmente asesino dejó de cortar y cortar a Beru después de que sus cuchillas se rompieron y solo le quedaron 2 mangos. Como si tu feo trasero pudiera hacer eso. Tengo mucha información. Justo cuando Alf estaba a punto de construir un caso para su supervivencia, Beru le quitó la vida, aplastándole el cráneo. Beru clavó sus dedos en el cráneo de Alf, rompiéndole la cabeza y arruinando su cerebro en un instante. Se hizo bastante rápido, sin siquiera darle a uno de los mejores sicarios vivos la oportunidad de gritar. Beru arrojó su cuerpo inerte al suelo y tomó una pequeña lamida de su sangre. Si una peculiaridad tan útil llegara a él tan fácilmente, ¿no la tomaría? Sin duda, fue más útil que alguna peculiaridad aleatoria para mejorar la fuerza. No necesito tu información de mierda. Beru no necesita una presentación de PowerPoint sobre quiénes eran sus enemigos. En el momento en que Yori logrará descubrir quién era el líder del ring, también tiene a la persona que lo quería muerto. Una niebla purpúrea salió del cuerpo de Beru y se tragó el cadáver del hombre que había tratado de matarlo. Lo limpió todo, transportando el desorden en algún desierto al azar, y el mismo cuerpo en el laboratorio de Yori. Beru todavía necesita identificar al hombre correctamente. No estaba dispuesto a negociar con aquellos que intentaron matarlo, pero sabía que no debía demostrar evidencia útil. Si Yori pudiera averiguar la identidad del asesino, entonces sería posible averiguar quién era el empleado. Pero, por ahora, Beru volvió al papeleo. Aunque no para Yori. ¿Por qué diablos hay un cadáver en medio del laboratorio? El científico de mediana edad miró a sus asistentes, todos parecían aterrorizados. Yori luego simplemente negó con la cabeza y les hizo un gesto para que se alejaran. Se dio cuenta de la forma en que mataron al hombre y se hizo algo claro para él. Ese idiota. ¿No podría deformarlo en un lugar más secreto? Yori, como siempre, tuvo que lidiar con la singularidad de Beru y limpiar después de este desastre. Observó cómo se abría otro pequeño portal y dejaba caer una nota en la caja torácica del hombre. Yori no perdió tiempo en recogerlo y mirarlo. Oye, eres tu chico. Te envié este pequeño regalo genial, necesito que me digas quién es. No tengo idea, estaba a punto de empezar a hablar y todo eso, pero me impacienté. Buena suerte. Y gracias M8. Te debo una pinta por este. Estaba desordenado y tenía algunos errores de ortografía, pero claramente era la escritura de Beru. Yori se preguntó por qué Beru se molestaría en cometer errores gramaticales a propósito, pero se dio por vencido poco después. Tratar de descubrir las razones de Beru para hacer algo fue más difícil que armar una forma de detener el hambre en África. Yori se frotó la nariz mientras miraba su creciente carga de trabajo. Sí, no hay problema, Beru no estaba ocupado en absoluto ni nada, aún así, se puso a trabajar para ayudar a su amigo. Su asociación fue de 2 maneras, después de todo, Beru ya había ayudado a Yori a alcanzar su objetivo, encontrando una manera de salvar a la humanidad de la extinción. Ahora es el momento de Yori de retribuir. Entonces notó algo raro. Miró su reloj inteligente y emitió un pitido de alarma. Deprisa, corrió a su espacio más personal en la gigantesca instalación de investigación. Una habitación oculta llena de cámaras fue la que le había dado esa alarma. Todas las cámaras eran de agentes que seguían y protegían a miembros del grupo de Beru. Y una de las cámaras acababa de apagarse. Esto no es óptimo. Yori miró quién era exactamente. El agente que le había asignado a Nezu era el que se había ido a Ol. Supongo que tengo que hacer algo al respecto también. El científico puso los ojos en blanco mientras agitaba la mano y abría un portal púrpura. No hay necesidad de molestar a Beru con esto. Yori obtener la peculiaridad de Wargate era una necesidad, Beru se la había dado después de que terminaron con la presentación en ese baile. Wargate era en realidad una combinación de peculiaridades, y actuó de manera un poco diferente para Yori. Solo podía hacer puertas warp estacionarias que se conectaran a los lugares que él quería. Pero no podía moldear la forma de los portales, solo su tamaño. Tampoco podía exudar niebla, los portales se abrieron para él. Beru tampoco tenía idea de por qué las peculiaridades funcionaban así para Yori, pero al menos lo hacían. All for One ni siquiera podía combinar las peculiaridades dentro de su propio cuerpo, así que esto ya era genial.
Yori suspiró cuando entró en ese portal. Esta va a ser una larga noche. Capítulo 145. Intento de asesinato V2-0. Narración POF. Vladislav Grigorev, el hombre que contrató a Alf para el asesinato de Nezu, esperaba que el asesino que empuñaba las sombras fracasara. Sabía que no se podía confiar en el hombre. Al menos no completamente. Entonces, además de él, Vladislav también gastó bastante dinero en efectivo para contratar un sindicato real, uno lleno de personas que sabían lo que estaban haciendo y que nunca dejarían que sus emociones los dominaran. Un grupo de 10 asesinos altamente entrenados. No eran tan poderosos individualmente, pero eran lo suficientemente decentes. Sin embargo, como equipo. Ahí fue donde brillaron. Eran bien conocidos como los cazadores. Un grupo que rara vez fallaba en sus misiones. Y que nunca perdió un miembro de los suyos. Tenían un historial de nunca ser capturados. Contratarlos le costó a la familia Grigorev una pequeña fortuna. Aún así, fueron obligados a permanecer en espera mientras Alf llevaba a cabo su misión. Solo decidieron actuar después de ver a Beru matar a Alf tan fácilmente. El que miraba a Beru dio la señal al resto, necesitaban actuar rápido, ya que Beru ya estaba alerta. Matar a Nezu se convirtió en su única prioridad y comenzaron su plan con el paso más lógico. Matar a la persona que obviamente estaba protegiendo a Nezu. Tenían la esperanza de que matar al hombre no alertaría instantáneamente a Nezu a la persona que lo protegía, pero aún confiaban en llevar a cabo sus planes antes de que apareciera alguien más. Y habrían tenido razón. Pero de alguna manera subestimaron con quién estaban tratando. Tampoco sabían con certeza quién estaba protegiendo a Nezu. No es que menospreciaran a Nezu, simplemente no tenían forma de saber completamente lo que él y Yori tenían bajo la manga. Eso se debió únicamente a que Alf decidió actuar fuera de orden, lo que los obligó a actuar lo más rápido posible. Cortaron la energía de toda la escuela, el campus y todo. Se aprovecharon del hecho de que Alf desvió los generadores de respaldo en preparación para su propio asesinato. Ahora, los sistemas de defensa de la escuela estaban caídos. La escuela estaba en un completo apagón. Los asesinos obviamente estaban preparados para esto. Todos tenían el equipo para ver en la oscuridad. En el momento en que entraron en la oficina de Nezu, se dieron cuenta de que algo andaba mal. El hombre que había entrado primero se enredó instantáneamente en una bufanda blanca de fibra de carbono y se estrelló contra el suelo. En la oscuridad, los asesinos pudieron ver un espeluznante par de ojos rojos mirándolos. Mirando hacia atrás, pudieron ver a Nezu, el director simplemente estaba sentado en su silla y los miraba con una sonrisa. Oh, los visitantes finalmente aparecieron. Eso es genial. Podían escuchar la voz alegre de Nezu, la persona que fue derribada también logró saltar hacia atrás, aparentemente dislocándose todas sus articulaciones a la vez y escapando de la bufanda de fibra de carbono que lo estaba enredando. Reasereak soltó un suspiro molesto y miró a los asesinos con ojos cautelosos. Esto no es bueno. El resto del personal no está presente en este momento. El héroe clandestino reflexionó mientras miraba a las personas que lo apuntaban a él y a Nezu. Él y Nezu estaban discutiendo algunos asuntos cuando se apagaron las luces. No fue difícil para Nezu darse cuenta de que la escuela estaba siendo atacada. Beru le había advertido de personas que atacaban a UA recientemente. Podría enfrentarme a ellos, pero no sé si proteger a Nezu mientras lo hago es posible. Tampoco estoy seguro de si realmente puedo ganar contra ellos. Todos parecen estar bastante bien entrenados. Aizawa examinó a sus enemigos mientras se preparaba para que actuaran primero. Y acto que hicieron. Pero no de la manera que Aizawa esperaba. Todos ellos saltaron hacia atrás y lanzaron cuchillos arrojadizos hechos especialmente. Docenas de proyectiles, todos apuntando hacia él y Nezu, y Aizawa sabía que esquivarlos a todos era improbable. En cambio, eligió levantar una silla y usarla para bloquear a la mayoría de ellos, mientras manipulaba su bufanda para atrapar a la mayoría de los que iban a golpear a Nezu. Los asesinos no estaban del todo molestos por su situación actual, la presencia de Aizawa convirtió el ataque en un punto muerto. Aunque había 9 de ellos, estaban en un espacio cerrado, por lo que su ventaja numérica solo contaba hasta cierto punto. Solo 3 de ellos podían entrar por la puerta al mismo tiempo, y Aizawa era claramente un luchador capaz, uno que probablemente podría contener a 3 al mismo tiempo.
Aún así, no podían darse el lujo de pasar demasiado tiempo reflexionando sobre su próximo curso de acción. Necesitaban actuar, y rápido. 3 de ellos asintieron y subieron primero. Aizawa entrecerró los ojos al ver eso. Luchar contra un grupo coordinado iba a ser difícil, necesitaba mantenerlos en la puerta el mayor tiempo posible, de lo contrario, el resto también se apresuraría a entrar. 2 de los hombres corrieron primero, uno de ellos parecía estar convirtiendo su mano en una especie de líquido, solo llegó a la mitad cuando su peculiaridad se detuvo y se estrelló contra uno de sus compañeros de equipo que estaba tratando de golpear a Aizawa. Con un puño de forma extraña. Era como si su mano estuviera hecha de diamante, pero no estaba ni cerca de eso. Aizawa pudo ver la mano del hombre romperse cuando lo enredó. Sin embargo, el tercer hombre tenía una estrategia diferente, saltando por encima de sus amigos, sus piernas parecían doblarse como grandes resortes. Se dio la vuelta en el aire cuando sus piernas se enrollaron con fuerza y tocaron el marco de la puerta. Estaba a punto de saltar en dirección a Aizawa, pero sus piernas no parecían escucharlo. Aizawa miró al hombre con sus cansados ojos rojos mientras procedía a mostrarle al asesino que confiar demasiado en las peculiaridades era punible cuando se luchaba contra un oponente serio. El asesino de piernas elásticas no tuvo tiempo de reaccionar cuando sus 2 compañeros de equipo fueron arrojados contra él, los 3 fueron aplastados contra el marco de la puerta y rodaron por la puerta. Aizawa miró al resto con ojo cauteloso, pero no esperaba lo que vino después. Uno de los hombres pareció tener una idea. Se apresuró y extendió su mano. El asesino entró en contacto con el arma de captura de Aizawa con bastante rapidez, ya que el héroe clandestino también trató de enredarlo. Pero no funcionó del todo bien. Aizawa pudo sentir que perdía el control de su arma. El hombre parecía estar tocando el arma de fibra de carbono. Aizawa sintió que le cortaba las palmas de las manos mientras se enrollaba a su alrededor y comenzaba a estrangularlo. Controlando las fibras. Mierda. El héroe clandestino cansado miró de inmediato al villano y apagó su peculiaridad, ganando una bocanada de aire mientras luchaba contra su propia herramienta. Pero ese soplo de aire duró poco, ya que el resto de los asesinos aprovecharon esa oportunidad para entrar también en la habitación. Uno de ellos sacó un cuchillo y lo clavó en la pierna de Aizawa. El héroe gimió y parpadeó, su arma volvió a estrangularlo poco después. Aizawa miró alrededor de la habitación con ojos enojados. Podía sentir que se cerraban lentamente, apenas le quedaba energía para usar su peculiaridad. Sin embargo, al mirar el escritorio de Nezu, se dio cuenta de que había ganado suficiente tiempo. Una figura desconocida estaba sentada allí y observaba la situación con una mirada aburrida. Era un rostro que conocía, pero no uno que esperaba ver. Pero era claramente una cara amistosa. Goda Yori, una de las figuras más controvertidas de Japón. También uno de los amigos ahora conocidos de Beru. Su relación dejó de ser un secreto desde hace un tiempo. Aún así, el héroe clandestino no estaba seguro de cuán útil iba a ser el hombre en una pelea. Después de todo, Yori era conocido por su intelecto. No por su fuerza. Gente tan desagradable. Irrumpir en su casa y atacar a su empleado de esa manera. Yori habló mientras sus dedos se volvían negros, pronto se extendieron y liberaron a Aizawa de su situación. Los asesinos intentaron detenerlo, pero en realidad no pudieron hacerle ningún daño a los dedos. Separaron a Aizawa de su herramienta de captura y lo arrastraron hacia el escritorio de Nezu. Bastante desafortunado de hecho. Menos mal que viniste, hubiera sido una pena arruinar esta perfectamente agradable oficina mía. Olmid no es exactamente conocido por no causar daños a la propiedad. Nezu simplemente se peinó mientras hablaba en una manera tranquila. Sin embargo, Yori pudo decir que el hombre /rata/oso/ estaba enojado. Estaba bastante claro que se preocupaba bastante por sus empleados. Supongo que vive aquí, ¿verdad? Estos tipos tuvieron suerte de que no estuviera en la oficina contigo. O, mejor dicho, desafortunados. Yori simplemente se quitó las gafas y miró fríamente a los asesinos. Oh, ¿serías tan amable de dejarlos con vida? Todos serían necesarios para interrogarlos. Nezu habló con calma mientras revisaba las heridas de su subordinado. Claro. Pero en realidad no estarán en un gran estado. Yori los miró con los ojos entrecerrados. Sus enemigos eran tan fuertes como el que lo había derrotado en el pasado, bueno, tal vez un poco más débiles que Geten, aunque los números lo compensaban. Pero ahora también era más fuerte.
Supongo que puedo aprovechar esta oportunidad para probar algunos movimientos. Beru dijo que pelear es el mejor entrenamiento. Capítulo 146. Coordinación y futilidad. Narración POF. Yori estaba a punto de comenzar a prepararse para su primer ataque cuando fue interrumpido por una voz detrás de él. Trata de no arruinar mi oficina. No eres Beru Olmig, así que no obtienes un pase, pagas lo que rompes. Nezu todavía carecía de cualquier apariencia de miedo. Este intento de asesinato ni siquiera se había registrado como algo terrible para él. No era más que un juego, todo. Sabía que no estaba en mucho peligro, incluso si hubiera estado solo en la habitación, no habría estado indefenso. Tenía ciertas defensas preparadas para la mayoría de las situaciones, habría podido sobrevivir a los ataques de la mayoría de las personas. Aún así, ahora era un poco tarde para pensar en ser asesinado. Con Yori allí, sus posibilidades de morir se redujeron a cero. Yori simplemente volvió la cabeza y miró a Nezu. Ahora que lo pienso, probablemente no debería molestarme, el científico perdió todo el viento en sus velas. Pero llegó un poco tarde para eso. Los asesinos aprovecharon la oportunidad para abalanzarse sobre Yori, ya estaban en la habitación, la oficina de Nezu era sorprendentemente espaciosa para alguien de su tamaño, por lo que tenían suficiente espacio para maniobrar. Supongo que vamos a hacer esto de todos modos. Pensó Yori mientras se preparaba para contraatacar. Se quedó de pie por lo que parecieron unos minutos hasta que se dio cuenta de que los asesinos movían demasiado lento. En realidad fue patético. ¿Se suponía que estas personas iban a matar a alguien como Beru? Bueno, supongo que fueron enviados tras Nezu, pero también deberían haber tenido a Beru como algún tipo de objetivo. ¿Cómo pensaron exactamente que esto se desarrollaría? Yori no quedó impresionado por la fuerza de los asaltantes. En realidad eran relativamente rápidos, la mayoría eran mucho más rápidos de lo que Geten podría esperar ser. Pero Yori ahora tenía High Spec, una peculiaridad que hacía que la velocidad pareciera algo obsoleta a menos que alguien tuviera la misma peculiaridad o algo similar. A regañadientes, Yori renunció a probar cualquier combinación de movimientos que había estado planeando. Simplemente levantó ambas manos hacia adelante y convirtió todos sus dedos en negros. Brillantes venas rojas los cubrieron mientras se extendían, perforaban y envolvían a todos los asesinos a la vez. La velocidad de esos dedos era demasiado para todos excepto para un asesino. Y el que de alguna manera logró esquivarlo solo lo hizo debido a sus instintos afilados, así como a una peculiaridad relacionada con la velocidad. Se las arregló para inclinar su cuerpo hacia un lado ligeramente, el dedo negro solo cortó su pecho a la vista mientras sus ojos se abrían con horror. Reaccionó una fracción de segundo más rápido que sus compañeros, pero eso no significaba que estuviera en una mejor situación. Más bien, estaba mucho peor, después de haber esquivado el golpe inicial, pudo ver que todos sus compañeros de equipo estaban incapacitados en menos de un segundo. Se habían librado fácilmente, solo con heridas leves, algunos fueron empalados a través de lugares menos vitales y retenidos en el suelo. Pero ahora 5 dedos estaban libres. Entonces, el asesino aún en pie, que aún no se había recuperado del ataque anterior, pudo ver cómo todos los dedos ennegrecidos se cerraron sobre él al mismo tiempo. Lo envolvieron en un capullo, esta vez, sus instintos no lo salvaron, ya que sus extremidades fueron aplastadas rápidamente y lo arrojaron al suelo. Así, 2 ataques llevados a cabo en menos de un segundo lograron eclipsar todos y cada uno de los planes que los asesinos podrían haber tramado. Hizo que todos sus esfuerzos parecieran inútiles. Allí. Solo algunas manchas de sangre en tu alfombra, dijo Yori mientras se giraba hacia un Aizawa ligeramente atónito y un Nezu indiferente. ¿Qué? Aizawa dijo mientras miraba extrañado al científico. Estaba preparado para saltar de nuevo y ayudar al hombre, pero no había nada más que hacer después de que parpadeó una vez. Bueno, es bastante obvio que sería lo suficientemente fuerte como para ayudar. ¿Por qué aparecería solo de otra manera? Nezu no se sorprendió ya que ya sabía un poco sobre Yori. Pero no se podía decir mucho sobre Aizawa. Un poco de advertencia hubiera estado bien. Me estresó por nada. Aún así, Aizawa ya conocía a suficientes personas poderosas. Beru logró mitigar un poco sus expectativas sobre la fuerza de los demás. Pensé que hablar tanto con ellos frente a nosotros y seguir moviéndonos sería un poco extraño. Es mejor simplemente cuidarlos. Yori solo se encogió de hombros mientras miraba al grupo de asesinos. Hay 9 de ellos.
Esto se sintió un poco apresurado por el plan hecho por un grupo de asesinos entrenados. Nezu habló mientras se paraba lentamente en su escritorio. Debería haber al menos uno más. Beru también fue atacado por un hombre. Es posible que hayan apresurado este plan ya que falló. Alguien debe haberles informado del fracaso del otro hombre. Yori dijo mientras también se apoyaba en el escritorio de Nezu. Aizawa estaba cuidando su pierna lesionada cuando hizo una mueca, aunque no por el dolor. Pobre tipo. ¿En qué estaban pensando de todos modos? ¿Enviar a un tipo por Beru? Estoy empezando a pensar que no hubo mucha coordinación en este ataque. Bueno, este grupo parecía bastante coordinado, y su tiempo fue bastante impecable. Pero con el contexto del otro ataque, esto parece bastante extraño. Nezu fue el primero en comenzar a especular abiertamente sobre la situación. Sí, no estaban en el mismo grupo. También estoy bastante seguro de que se suponía que el tipo que intentó asesinar a Beru era un sicario importante. Todavía tengo que descubrir su identidad. Yori se encogió de hombros mientras miraba a Nezu y Aizawa. ¿El interrogatorio no dio ningún resultado?, preguntó Aizawa. Yori solo se rascó la nuca. Un poco difícil interrogarlo. Los cadáveres no son muy propensos a decir lo que piensan. Digamos que Beru no tenía ganas de negociar con él hoy. En realidad, eso ni siquiera es sorprendente. Aizawa también terminó encogiéndose de hombros. Beru tenía un historial de ser bastante indulgente con los villanos. Bueno, la palabra apropiada sería despiadado, o algo así. La mayoría de los profesores se dieron por vencidos en tratar de convencerlo de que perdonara a los villanos al azar. Ya les demostró que era un verdadero héroe. Había salvado a innumerables personas en el pasado. Y muchos más en cada punto del camino. Sin embargo, creo que interrogar a estos 9 podría ayudarnos. Sin embargo, debemos asegurarnos de que no se suiciden. Yori dijo mientras caminaba hacia los hombres. Nezu ya llamó al resto del personal disponible. Los asesinos debían ser entregados a las autoridades correspondientes, pero Yori logró convencer a Nezu y a Aizawa de que al menos le permitieran mantener a 2 de ellos bajo custodia. Yori tenía suficiente autoridad para actuar así, nadie iba a ponerlo en contra de Nezu tampoco. Así que el director simplemente estuvo de acuerdo y esperó lo mejor. Supongo que debería tratar de encontrar tanto como sea posible de ellos. Siento que me estoy acercando más y más. Yori pensó mientras se teletransportaba a sí mismo y a los 2 asesinos de regreso a su laboratorio. Aún así, faltan algunas piezas. Pero deberían salir a tiempo. Yori se hizo crujir el cuello mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Los asesinos no se iban a divertir en absoluto. Después de todo, los métodos de interrogatorio de Yori difícilmente podrían llamarse éticos. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.